iniciar la presentación haciendo una referencia al proceso de desarrollo latinoamericano para poner el contexto en el cual esta propuesta de creación del SENACE forma parte de un esfuerzo del Estado peruano en su plan de modernización del Estado y en su atención al plan de inversiones tanto públicas o privadas que tenemos hacia adelante. Quisiera entonces empezar mi presentación señalando que tenemos en el contexto latinoamericano y en un horizonte de largo plazo la cercanía del término de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como todos sabemos concluyen el 2015. Y entonces la comunidad latinoamericana está preocupada por, bueno, ¿y qué pasa después del 2015? ¿Qué cosa es lo que nos va a impulsar? ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a tomar a futuro? Y en esa perspectiva aparece con mucha fuerza que el crecimiento económico, que es algo del cual nos hemos beneficiado en los últimos años, debemos mantenerlo. Sin embargo, es indispensable que al lado del crecimiento económico registrado, del cual estamos orgullosos porque son tasas del Producto Bruto Interno promedio 6%, debemos tener también cuidado en la sostenibilidad social y en particular en la sostenibilidad ambiental. Creo que todos reconocemos que son estos tres pilares los que debemos proteger: lo económico, lo social y lo ambiental. Bien, somos un país en crecimiento, como lo ha señalado el señor ministro, y un crecimiento sin precedentes. Como también se ha indicado, la historia ambiental del Perú empieza con fuerza, podríamos decir, hace 22 años, ¿no? Desde 1990. Un momento en que la economía de nuestro país en realidad era una economía con severos problemas de recesión. En cambio, hoy día, 22 años después, nos encontramos con una economía boyante, en crecimiento, y solo les muestro una cifra y por qué la relevamos, porque tiene que ver justamente con los instrumentos de gestión ambiental y en particular con los estudios de impacto ambiental. Y me estoy refiriendo al crecimiento del Producto Bruto Interno. Crecimiento bruto interno que en el horizonte del 2015 el Ministerio de Economía y Finanzas en su marco macroeconómico ha señalado que estaremos bordeando el 6.5%. Entonces somos una economía en crecimiento. Y este crecimiento está sustentado principalmente por procesos de inversión, tanto pública como privada, ¿no? La inversión privada va a tener un crecimiento sostenido promedio entre el 10 y el 12%, mientras que la inversión pública inclusive va a superar este ritmo. Esta es la realidad entonces de nuestro país, frente a los cuales el sector ambiente, desde su mandato, tiene que formar parte con sus dispositivos, con sus normas, con sus instrumentos ambientales, al fin de garantizar lo que señala la Política Nacional del Ambiente. Bueno, hay un detalle más de la participación en el Producto Bruto Interno de los sectores y vemos entonces que somos una economía básicamente de servicios y los sectores productivos pues están colaborando, ¿no es cierto?, en un 4, en un 5 y el sector más grande es manufactura con un 13%. Muy bien, esas tres láminas en realidad quieren poner el contexto y quieren poner también digamos, este contexto en el cual el sector ambiental tiene que dar pasos sólidos y fundamentales. Para el Ministerio del Ambiente constituye un instrumento central la Política Nacional del Ambiente. Y en esta Política Nacional del Ambiente, nosotros como Ministerio estamos comprometidos en mejorar la calidad de vida de las personas a partir de la existencia de ecosistemas saludables. O sea, nosotros tenemos el mandato de proteger los recursos naturales, los ecosistemas, sus funciones, de modo de que no sean afectados y de esta manera no afecten a la salud de las personas. Y queremos también señalar la existencia de un Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es un sistema, podríamos decir, de sistemas,
¿no? Creo que es bien importante que entendamos a cabalidad el alcance de un sistema nacional de gestión ambiental. Este sistema nacional de gestión ambiental no solo forma parte del Ministerio del Ambiente, sino de un conjunto de sectores e instituciones que de manera coordinada trabajan para conseguir resultados respecto a la gestión ambiental. Bien, vamos a entrar entonces en una línea de tiempo, si ustedes me siguen, una línea de tiempo que refleja el esfuerzo del Estado peruano en materia ambiental. Una línea de tiempo que con fuerza se inicia en el país en 1990 y hemos colocado algunos de los hitos importantes. El primero, sin duda, es el Código del Medio Ambiente en el año 90 y tuvieron que pasar 18 años, ¿no es cierto?, hasta el momento en que se crea el Ministerio del Ambiente. Y estamos en este momento en el 2013 y podríamos decir, aunque fue diciembre del 2012 en realidad, que se ha creado el sistema, el SENACE, ¿no?, el Sistema Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. Ha sido entonces un largo camino que la autoridad ambiental ha existido, ¿no es cierto?, primero con el CONAN y luego con el Ministerio del Ambiente, y en este proceso los sectores han estado participando permanentemente. Somos un país que tiene un modelo sectorializado de gestión ambiental, al cual se suman también los gobiernos regionales y los gobiernos locales, como vamos a ver. Pero una primera idea que debemos señalar es que lo ambiental ha estado presente en los sectores desde 1990. Eso es también una fortaleza, digamos, en el sistema de gestión ambiental. Y entre las autoridades sectoriales nacionales, ustedes pueden ver en el recuadro de color lila, ojalá alcancen a verlo, están los sectores agricultura, turismo, defensa, minería y el sector energía, industria manufacturera y pesca, transportes y comunicaciones, salud y vivienda. Trabajamos entonces con estos sectores y el Ministerio del Ambiente, luego de la creación del Ministerio, ha dado normas para que todos los sectores se adecúen, ¿no es cierto?, al nuevo marco legal ambiental. Y los sectores están respondiendo. Creo que sí es conveniente que todos ustedes conozcan que el sector agricultura y el sector vivienda y construcción tienen sus reglamentos de protección ambiental aprobados y publicados. Pero en este proceso se encuentran también otros sectores. El sector minería ya tiene su reglamento en lo que se refiere a explotación, el sector transportes, el sector salud también nos ha hecho llegar su propuesta de reglamento, igual con pesca y con energía. Entonces, como podemos ver, el liderazgo o la rectoría del Ministerio del Ambiente respecto a los sectores es algo que está funcionando y estamos en conjunto, digamos, adecuando las normas a este cambio de escenario macroeconómico que les he señalado en las primeras láminas. Bien, el Ministerio del Ambiente trabaja con el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Como se ha señalado, nosotros somos responsables en conjunto con los sectores y con los 3 niveles de gobierno del desempeño del sector ambiental. Y eso lo vamos a expresar y, como ha señalado el ministro, se hará una evaluación de desempeño ambiental del país que debemos empezar prácticamente de inmediato con el apoyo de la CEPAL y con una metodología establecida. Es importante señalar que es primera vez que el país se va a someter a este proceso de evaluación de desempeño ambiental. Bien, ¿cuáles son los medios que tiene el Ministerio, medios e instrumentos que tiene el Ministerio para poder avanzar y dar pasos firmes en la gestión ambiental? Sin duda, son los sistemas. Y el sistema que nos convoca el día de hoy con mayor fuerza
ese sistema de evaluación de impacto ambiental. Es este sistema el que está vinculado con este ritmo de inversión que señalábamos en láminas hace un momento. Es este sistema el que se vincula con el inversionista, sea un inversionista del sector privado o sea un inversionista también del sector público o una inversión con capital mixto. Vamos a entrar en detalle un poco más sobre este sistema, pero en esta lámina yo quería destacar que así como tenemos el sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos el CINEFA, al cual el ministro hizo referencia con su cabeza rectora, el OEFA, ¿no?, encargada del seguimiento y fiscalización. Estos dos sistemas van de la mano en un mismo proceso, es una cadena, ¿no es cierto?, donde vamos a poder apreciar que mientras el CIA es preventivo, el CINEFA es el que va a vigilar, va a monitorear los compromisos ambientales asumidos en la etapa del diseño, ¿no es cierto?, de la inversión. Y justamente ahí también están de la mano el sistema de gestión de recursos hídricos, el Sistema Nacional, perdón, de Gestión de los Recursos Hídricos a cargo de la Autoridad Nacional del Agua, y el SINAMPE, que está vinculado a la protección de las áreas naturales protegidas del Estado. Entonces el CIA es un sistema conectado con el CINEFA en su línea, en su cadena de valor, podríamos decir, y está conectado tanto con recursos hídricos y con áreas naturales protegidas, como vamos a ver a detalle. Pero también hay un elemento que quisiéramos destacar, es que tenemos el Sistema Nacional de Investigaciones Ambientales, de Información Ambiental, que está vinculado a ir haciendo, ¿no es cierto?, la memoria colectiva del país de todo aquello que en materia ambiental se esté realizando. Y consideramos que el CIA tiene mucho que aportar al CINIA en cuanto es un sector generador de información valiosísima con los estudios de impacto ambiental. Información que el país debe recibir, que el país debe conocer y debe evaluar. Muy bien, esos son entonces nuestros sistemas funcionales y queríamos simplemente señalar que esta preocupación de articulación de estos sistemas se expresa tanto en el nivel nacional como también en lo regional y en lo local. Entremos entonces al CIA, un poquito más en detalle para ver luego la relación entre el CIA y el SENACE. En primer lugar, quizás ya muchos conozcan el CIA, pero permítanme hacer una referencia que para nosotros es vital en el sistema. Es un sistema de carácter preventivo. Justamente es un sistema que actúa en el momento del diseño de la inversión, tratando, ¿no es cierto?, de establecer parámetros que protejan a la población y protejan a los ecosistemas. Es decir, anticiparnos al daño, anticiparnos a la situación, digamos, de una afectación severa del ambiente, ¿no? Y el CIA tiene dos armas poderosas. La primera de ellas, podríamos decir, es la evaluación ambiental estratégica, que actúa sobre políticas, sobre planes y programas. Y al ser preventivo, establece entonces ex ante cuál es la mejor política o cuál es el mejor programa que debemos impulsar en términos ambientales. Y el otro instrumento central del cual estamos hablando el día de hoy son los estudios de impacto ambiental. Como ustedes saben, todo proyecto de inversión tiene que tener un estudio de impacto ambiental siempre y cuando produzca, ¿no es cierto?, impactos significativos en el medio ambiente. Para ello hay una ley, hay un reglamento, hay un listado donde aparece a nivel de cada sector el detalle de qué tipo de proyectos están sujetos al CIA. Ese listado ha sido elaborado con los sectores, o sea, no es, digamos, un diseño
unilateral del Ministerio del Ambiente, sino ha sido confeccionado con los sectores. Y ya hemos tenido una primera revisión de este listado y, como todo instrumento, también es flexible y sujeto a revisiones si el caso lo amerita. Si estamos hablando del SEIA, algunas ideas básicas, importantes. En primer lugar, toda inversión tiene, ¿no es cierto?, que esté sujeto al sistema, ¿no?, que se encuentre en este listado, tiene que tener un instrumento de gestión ambiental. Este instrumento de gestión ambiental depende de la naturaleza y el tipo de inversión. Puede ser, como está señalado en la lámina que tienen al frente, ¿no es cierto?, puede tener una categoría 1, 2 o 3 según la complejidad y el nivel de impacto que se requiera. Estos últimos, los de categoría 3, son los que van a requerir estudios de impacto ambiental detallados. Solo este grupo de proyectos son los que van a pasar al SENACE. Los otros, los de categoría 1 y los de categoría 2, van a quedar en manos de los sectores o de las regiones, siempre y cuando estas funciones hayan sido transferidas a los gobiernos regionales. Entonces, para que nos quede a todos claros, la categoría 3 y los estudios de impacto ambiental detallados son los que van a pasar a SENACE, de todos los sectores, y eso le da una característica especial al SENACE, que va a ser una entidad transsectorial. Entonces el SENACE va a recibir proyectos cuya envergadura o localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos, sea en términos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Es este grupo de proyectos, y no se olviden que estamos en una etapa ex ante, ¿no?, que se dé la inversión. Bien, el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene como rector el Ministerio del Ambiente y la Dirección de Políticas, pero como hemos dicho, su característica de sistema hace que trabaje de manera conjunta con otras instituciones. Creo que ahí tenemos que señalar a las autoridades sectoriales nacionales, los ministerios que mencioné hace un momento, también las autoridades regionales, sobre todo aquellas que han recibido la transferencia de la función de certificación ambiental, y las autoridades locales. Y a este sistema entonces se suma, se añade el SENACE. El SENACE entonces formará parte también de este sistema de evaluación de impacto ambiental. Y como se ha mencionado en la presentación, creo que de esta manera, con la creación del SENACE, el Ministerio del Ambiente, que tiene el rol rector y que tenía, digamos, el mandato de hacer revisiones aleatorias de los estudios de impacto ambiental, porque también que quede claro, nosotros como Ministerio del Ambiente no hacemos los estudios de impacto ambiental, los hacen los propios interesados, y lo que se hace es una evaluación del estudio de impacto ambiental. Pero esta evaluación no está en manos del Ministerio, sino está en manos de las autoridades sectoriales o de las autoridades regionales. Son ellos los que ejercen, ¿no?, esta función de revisión y finalmente de certificación de la inversión que se analiza. Con el SENACE, estas funciones de certificación serían asumidas solo para aquellas inversiones que requieren estudios de impacto ambiental detallados, ¿no es cierto?, y que tienen un carácter, son inversiones nacionales o inversiones multirregionales. Que quede entonces bien claro el alcance, ¿no es cierto?, en cuanto a inversiones nacionales o multirregionales. Bueno, como seguramente varios de ustedes conocen, el proceso de evaluación de impacto ambiental es el que tenemos en pantalla, ¿no es cierto? Empieza con una clasificación. La clasificación lo que va a permitir es contar con unos términos de referencia específicos para cada proyecto, y que es lo que ordena cómo debe elaborarse el estudio de impacto ambiental. Luego esto se evaluará para finalmente se aprobará. Los 4 primeros niveles están en manos del SEIA como sistema.
El quinto, ¿no es cierto?, y el sexto, el encargado de revisar, de controlar los compromisos ambientales establecidos previamente en las etapas anteriores, es el OEFA y el CINEFA. ¿Cuál ha sido la experiencia que tiene el país respecto a estudios de impacto ambiental que han sido revisados y aprobados por las autoridades nacionales sectoriales? De manera general, ustedes pueden apreciar que en 10 años ha ido creciendo el número de estudios de impacto ambiental y hemos alcanzado un promedio de unos 2.400 estudios de impacto ambiental, donde los sectores que mayor presencia tienen en esta cifra son los sectores minería, energía, pesquería e industrias. Bien, de este volumen de estudios de impacto ambiental, podríamos decir a grosso modo que es el 10% el número de estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Ustedes tienen ahí las cifras y las pueden revisar. Entonces, el país cada vez más requiere desarrollo de capacidades para elaborar los estudios de impacto ambiental de una manera, digamos, que eleven los estándares que hoy día tenemos. Para ello necesitamos profesionales, necesitamos que las empresas consultoras que realizan estos estudios puedan hacerlo con la rigurosidad que se requiere, tanto en los ámbitos físicos, en los ámbitos bióticos, como en los ámbitos sociales y propiamente ambientales, que es lo que nos preocupa. En este sentido, estamos avanzando también como Ministerio del Ambiente a fin de ir produciendo guías, metodologías que puedan reducir la discrecionalidad en el momento de la elaboración del estudio de impacto ambiental, como también en el momento de la evaluación propiamente dicha que realizan las autoridades sectoriales ambientales o, en su caso, regionales. Este conjunto de capacidades es una necesidad de primer orden en el país. Requerimos, ¿no es cierto?, darle credibilidad a los estudios de impacto ambiental y ello requiere elevar los estándares, ¿no es cierto?, del diseño y de la evaluación de este instrumento tan poderoso que acompaña, ¿no es cierto?, el ritmo de las inversiones en el nivel nacional, ritmo que, como se ha señalado en las primeras láminas, es un ritmo sostenible, ¿no? Es un ritmo que por lo menos en un horizonte de mediano plazo podríamos alcanzarlo. Muy bien. Veamos entonces a continuación un relacionamiento de estos sistemas que hemos señalado. Ustedes pueden ver en la figura de la izquierda al MINAM, a las autoridades ambientales competentes, y aquí aparecen dos actores que son muy importantes, que nosotros en el marco del CIA los llamamos opinadores técnicos, pero son mucho más que eso, ¿verdad? El CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, o podríamos decir, ¿no es cierto?, con su sistema el SINAMPE, y el ANA con su Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Dos opinadores técnicos si es que la inversión está comprometiendo de un lado el recurso hídrico y de otro lado compromete a las áreas naturales protegidas en su zona núcleo o en su zona de amortiguamiento. Estos dos actores, que luego van a hacer uso de la palabra, son dos actores muy importantes en el sistema. Y en este momento tenemos el otro actor joven, muy joven, el SENACE, que también formará parte de este gran sistema. A todos nos une un solo instrumento, que es el estudio de impacto ambiental. O sea, el eje del análisis y de la revisión y de la discusión
tiene que estar en el estudio de impacto ambiental y en su evaluación y posterior certificación. Este estudio de impacto ambiental está totalmente normado, ¿no? Está totalmente precisado qué debe contener, y en este estudio, ¿no es cierto?, tenemos una línea base y tenemos el plan de manejo y el plan de compensación ambiental en el caso de los CIA detallados, y es lo que recibirá el CINEFA, concretamente la OEFA o las EFAS, que son las entidades de fiscalización, para hacerle seguimiento una vez que la inversión ya esté en implementación, ¿no es cierto? Entonces hay una relación y el nexo es a través del estudio de impacto ambiental. De igual manera, podríamos decir que en el caso del SINAMPE, también la articulación se da por la opinión que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene que dar de manera vinculante, ¿no es cierto?, en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental. Igualmente, la Autoridad Nacional del Agua, a través de su Dirección de Calidad del Agua, es la encargada, ¿no es cierto?, de dar una opinión vinculante si es que se están afectando los flujos del agua en relación a la calidad del agua para usos productivos o usos poblacionales. Muy bien. Entonces hay una relación, ¿no es cierto?, de este sistema con los otros sistemas que maneja el Ministerio del Ambiente. Bueno, y para ir terminando mi exposición, el SENACE, que se crea en diciembre del 2012, en realidad está dando cumplimiento a un acuerdo nacional, ¿no es cierto?, aprobado por el Congreso y propuesto por todo el Consejo de Ministros respecto a los ejes estratégicos que el sector ambiente es el responsable de animar hacia adelante. Si ustedes pueden ver en la presentación, son 4 ejes, pero solo voy a hacer referencia al eje C. El eje C lo que busca es compatibilizar el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales. ¿Compatibilizar con quién? Con la población, con los inversionistas y con los ciudadanos. Y con los inversionistas el mecanismo que tenemos es, ¿no es cierto?, la promoción de inversiones sostenibles en actividades productivas y extractivas. Y justamente este mandato es el que ha permitido, ¿no es cierto?, de una manera consensuada, y esto me parece que lo ha mencionado el ministro, pero yo lo quiero recalcar, es el Perú, a través de sus autoridades, los que han aprobado la creación del SENACE y los que piensan que el desarrollo y el crecimiento económico no está reñido de ninguna manera con la sostenibilidad ambiental. Bien. Pasamos simplemente para hacer algunas precisiones del SENACE. Ustedes ya han leído la ley, es un organismo público, técnico y especializado adscrito al Ministerio del Ambiente y forma parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, y como hemos tratado de transmitir, está también conectado a los otros sistemas. ¿Qué va a suceder con los gobiernos regionales? Las autoridades sectoriales del nivel nacional aprueban los CIA de los proyectos de alcance nacional o multirregional en sus respectivas competencias, digamos, hasta el día de hoy. Esta es, digamos, la función que va a pasar al SENACE. Respecto a los gobiernos regionales y locales, ellos seguirán aprobando los CIA siempre y cuando el sector haya transferido la competencia y la función de certificación. El SENACE, repito, de acuerdo a sus competencias, solo asumirá funciones de las autoridades sectoriales del nivel nacional. Como hemos señalado también hace un momento, el SENACE entonces es parte, ¿no?, de este esfuerzo de un conjunto de medidas.
O sea, no solamente es una medida aislada, sino el SENACE forma parte de estos 4 ejes estratégicos que hemos mostrado y es una de las medidas. La otra medida que la acaba de señalar el señor ministro es todo este fortalecimiento respecto a la ley del CINEFA o fiscalización ambiental, y así se están trabajando también otras medidas que permitan al sector ambiente, ¿no es cierto?, estar a la altura de un país que crece al 6% y de un país donde sus ciudadanos cada vez reclaman más que la autoridad ambiental sea, ¿no es cierto?, la autoridad que proteja el ambiente, los recursos naturales y los daños ambientales que se pueden generar. Muy bien, termino entonces señalando que lo que se busca con el SENACE, en primer lugar, es fortalecer la confianza de la población en la calidad de los estudios de impacto ambiental. Ese es el compromiso, señoras y señores. Los estudios de impacto ambiental tienen que ser de mejor calidad. Con ello no queremos decir que todos los estudios, los casi 2.400 de los últimos años, estén mal hechos de ninguna manera, ¿no? Hay estudios muy bien hechos, pero lo que queremos es que el promedio de la calidad sea mayor. Eso es lo que le va a dar confianza a la gente, porque ustedes saben que también los estudios de impacto ambiental consideran la variable de participación ciudadana, y justamente con participación ciudadana es que tenemos el nexo con la opinión de los pobladores directamente involucrados en las áreas, digamos, directas o indirectas de estas inversiones. Entonces, en conjunto, yo quisiera que tanto la sociedad civil y todas las personas presentes aquí comprendan la importancia del momento. Yo creo que es básico para el Perú, donde el crecimiento económico debe ir de la mano de la sostenibilidad ambiental. Señores, en el ambiente se pueden producir daños irreparables. Algunos se pueden revertir, otros no se pueden revertir en el largo plazo. Y en consecuencia debemos tomar decisiones sabias que permitan siempre darle viabilidad a un Perú de largo plazo. Otra de las cosas que queremos conseguir con el SENACE es justamente que las inversiones se ejecuten en un clima de confianza entre empresarios y población. Es la única manera de que sean sostenibles, de que las inversiones no se paren, de que las poblaciones, digamos, no reaccionen de una manera negativa, que comprendan el rol, digamos, de desarrollo que puede tener una inversión en su localidad. Y para ello son las poblaciones que tienen que participar, ¿no es cierto?, a través de estos procesos de participación ciudadana. Otro elemento que es también muy importante es la ventanilla única. En este momento es cierto, y puede ser que hayan algunas quejas de los inversionistas porque tienen que ir a varias ventanillas, ¿no? Van a la ventanilla del sector, pueden ir a la ventanilla del CERNAN, pueden ir a la ventanilla del ANA. En fin, lo que queremos entonces en el caso del SENACE es una sola ventanilla. Eso nos va a permitir manejar mejor los tiempos. Y por otro lado, quisiéramos resaltar que queremos rescatar de los estudios de impacto ambiental el conocimiento y la información valiosísima, muchas veces más centrada en los aspectos físicos y en los aspectos bióticos, pero que es de relevancia porque las escalas generalmente a las cuales se levanta esa información es una escala, ¿no es cierto?, que ya nos permite entrar en el marco de la planificación. Muy bien, termino, tengo mi última lámina. Gracias. Mi última lámina, 1 minuto. Señores, ¿qué es lo que va a hacer el SENACE? El SENACE va a aprobar los CIA detallados de todos los sectores, ¿no es cierto?, cuya transferencia se dé a esta entidad. Se tendrá que decir, ¿no es cierto?, en su momento, cuáles son los sectores que van a pasar los estudios de impacto ambiental o los proyectos de inversión, ¿no es cierto?, que generen este tipo de estudios al SENACE.
Va a administrar 2 registros. El registro de consultoras ambientales, que nos interesa muchísimo, ¿no es cierto?, que estas consultoras sean entidades de excelencia para producir estos estudios, como también el registro administrativo de las certificaciones ambientales. El país podrá conocer entonces a quién se le dio una certificación ambiental y a quién no se le dio, porque también habría que señalar que el hecho que se inicie un proceso de certificación ambiental no necesariamente quiere decir que se le otorga la certificación ambiental, ¿no? En el caso de minería, por poner un ejemplo, aproximadamente entre el 10 y el 15% de los estudios que se presentan no son aprobados. Bueno, también tiene que solicitar cuando corresponda la opinión justamente del CERNAM y del ANA, y probablemente en su momento también se pensará del Ministerio de Cultura. La ventanilla única es en realidad un mecanismo que va a contribuir a agilizar los procesos y a evitar la dilación de tiempos. Y por otro lado, es la confianza en generar los instrumentos y procedimientos adecuados para que seamos un país con capacidad propositiva, con estudios de impacto ambiental de calidad. Creo que existe el capital humano suficiente en el país. Lo que hay que hacer es animar a tantos jóvenes que están en las universidades, ¿no es cierto?, a que se animen a entrar en el mundo de la sostenibilidad ambiental y de la gestión ambiental. Los requerimos de todas las especialidades, de las especialidades físicas, de las especialidades biológicas y de las especialidades sociales. Entonces, bienvenidos y entre todos construyamos, ¿no es cierto?, este SENACE y hagamos de su proceso de implementación un proceso informado a la población. Muchas gracias.